siguiente programa es para todos. Un saludo para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros desde el municipio de Andes e incluso desde otras partes del país y del mundo por medio de la facilidad que nos ofrece el Internet y las plataformas sociales. Al Derecho es un espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria con el ánimo de despejar todas las inquietudes en cuanto a temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy estaremos hablando de seguridad y salud en el trabajo y para abordar este tema nos acompaña el profesional John Freddy Franco Bermúdez. John Freddy es abogado de la Corporación Universitaria Americana, especialista en Derecho Laboral y profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con una experiencia de 23 años. John Freddy, un saludo para usted y gracias por acompañarnos. Sandra, muy formal, muy agradecido por la invitación y bueno. Como lo mencioné en el saludo, vamos a estar hablando en esta emisión y durante estos 30 minutos de seguridad y salud en el trabajo. Iniciemos por explicar qué es. Bueno, muy importante y es el fundamento de todo. La seguridad y salud en el trabajo ha ido evolucionando en su terminología, pero para hacerlo entendible a todas las personas, podemos decir que la seguridad y salud en el trabajo es la profesión que básicamente está enfocada en la prevención de accidentes y enfermedades laborales a nivel industrial. ¿Cómo se implementa en una empresa este proceso? Bueno, el proceso de implementación básicamente es por medio de lo que es actualmente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, antes conocido como Programa de Salud Ocupacional. Exactamente, hablemos de esa transición que hubo. Porque hace unos años conocíamos era el término salud ocupacional y todo lo que ello implicaba y desde un momento para acá se empezó a hablar de seguridad y salud en el trabajo. Claro, Sandra, mira, incluso el tema va mucho más hacia atrás. En el año de 1979 ya se habla de los programas de medicina preventiva e higiene industrial, pero ¿qué pasaba? Que la normatividad que salió en el 1979 lo que daba era una estructura, pero no decía qué tenía que hacer, mientras que en 1989 ya se especificó claramente qué tenía que contener un programa de salud ocupacional. ¿Qué sucedió, Sandra? Que en ese momento se da la gran apertura económica que siente el país y al tener la apertura económica, ¿qué es lo que pasa? Que Colombia empieza a exportar productos, le empiezan a exigir en procesos de calidad, de medio ambiente, de seguridad, y todo esto lleva a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para que ahí saliera un decreto que es el 1443 y lo enfoca como un ciclo PHBA. Después nuestra normatividad fusiona todos estos conceptos y hay un decreto que unifica toda esta información, que es el decreto 1072. Ya más adelante salen algunos estándares mínimos que le dan los conceptos mínimos de lo que debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Usted menciona a raíz de ese avance económico y del rol que cumple Colombia en el mercado se han venido obviamente fortaleciendo ciertos aspectos. ¿En qué momento o en qué año se empieza a hablar de sistema de gestión y qué implicó ese cambio? Sandra, mira, muy importante la pregunta. El decreto 1443 cambia la visión completamente de lo que era el programa de salud ocupacional y migra al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando sale este decreto, de manera previa, el Ministerio del Trabajo hizo un esfuerzo visitando ciudad por ciudad y validando cómo se estaba llevando la seguridad y salud en el trabajo en el país. ¿Qué fue lo que hicieron? Vieron las exigencias que habían por OSAS 18.000, que es como un sistema de calidad en seguridad y salud en el trabajo. Vieron también el registro único de contratistas del sector petrolero, que también tenía otras exigencias, y obviamente el programa de salud ocupacional. Todas estas exigencias dispersas hacían generar grandes esfuerzos a las empresas.
unificaron conceptos dejando una sola norma que aplicara a los tres sistemas, y con esto evolucionó grandemente el tema de la salud ocupacional en Colombia. Bueno, determinemos o expliquemos, la idea es que los que nos ven entiendan este tema a fondo. ¿De qué se trataba la salud ocupacional? ¿Qué abordaba? Listo, mira, la salud ocupacional como tal lo que abordaba es similar a lo que hay ahora. El concepto no ha migrado demasiado y sigue siendo la misma expectativa, cuidar la salud de los trabajadores y evitar los accidentes. Ya entrar en terminologías puntuales sería definir algunos conceptos técnicos por parte de normas, y si tú vas a ver las modificaciones no son muy amplias. O sea, cuando hablamos entonces de sistemas de gestión, nos enfocamos en eso, en la prevención de accidentes, en el tema de salud, ¿o implica otra rama más amplia de aspectos a abordar en una empresa? Mira, el concepto puede ir básicamente a lo que era como sistema de gestión. Se dice que es el planear, el hacer, el verificar y el ajustar, y se dice que esa es la migración grande de la norma. Pero cuando uno va a la resolución 1016 de 1989, en su artículo 2 tenía el mismo concepto, o sea que realmente no es que haya migrado muy fuerte en el tema del PHBA. El gran cambio está en la estructura documental, que ahora sí tiene un seguimiento verdadero, porque antes fácilmente podías coger un documento, copiarlo, pegarlo y quedaba el sistema de gestión, antes programa de salud ocupacional. Ya ahora no, ya ahora tú tienes que tener un reporte ante el ministerio, un seguimiento ante las ARLs y unos estándares mínimos. John Freddy, vamos a hacer una pausa. En este momento tenemos una pregunta de un televidente con respecto al tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Patricia Guzmán Álvarez y la pregunta para el abogado es la siguiente: ¿por qué es importante para un empleador generar un sistema de gestión de seguridad a nivel laboral? Muchas gracias. Según el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, un empleador tiene que garantizar la protección y seguridad hacia sus trabajadores. Es lo primero. Lo otro es que si él no garantiza esa protección y seguridad, no tendría cómo fomentar, cómo mejorar la condición que puede presentar en un sitio de trabajo sus trabajadores frente a los riesgos. Ese es otro argumento. Adicionalmente, si llegara a estar involucrado en un proceso jurídico por una demanda o por un accidente que se genere, la mejor forma de defenderse que tendría es tener los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo saber en qué momento o qué empresa debe implementar un sistema de gestión? Bien, mira, está catalogado por una resolución, la 0312 del 2019, clasificó los diferentes tipos de empresa que hay en el medio y su sistema de gestión. Entonces, empresas de clase de riesgo 1, 2 o 3, con 10 o menos trabajadores, van a implementar 7 estándares. Esos estándares van a ser dados o van a ser realizados inicialmente en el sistema de gestión por lo que es técnicos, tecnólogos, profesionales o especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Si la empresa tiene de 10 a 50 trabajadores y su clase de riesgo es 1, 2 o 3, puede ser realizado por un tecnólogo, un profesional o un especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ahora, si es clase de riesgo 4 o 5 y tiene más de 50 trabajadores, indiferente la clase de riesgo, tiene que ser realizado por un profesional en seguridad y salud en el trabajo o un especialista en seguridad y salud en el trabajo. Usted menciona, y es importante dejar eso claro, que debe ser realizado por un profesional del área. Pero, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo debe buscar la empresa ese profesional? ¿Y qué paso a paso se hace implementando un sistema de gestión? Mira, el profesional como tal lo que tiene que buscar es que sea una persona idónea, que esté certificado, que tenga su licencia, porque sin licencia no va a tener validez el sistema. Y lo otro es que tenga una formación de 50 horas virtuales que se exige en la actualidad para poder laborar. Eso como primera instancia. Lo segundo es entender que es una fase de diseño.
Entonces, tú diseñas el documento, pero el diseño documental no es el sistema. O sea, tienes una fase de documentos, pero el sistema como tal es cuando llevas a la práctica e implementas todo lo que hay en los documentos, que es la razón de ser del sistema. Porque si no, serían los famosos sistemas de papel. Bueno, sigamos en ese proceso. Se diseña el documento, el sistema de gestión, ¿cómo se implementa? ¿Qué es lo que se implementa? Listo. Se implementan unos estándares mínimos. Antes tenías que implementar todo. Eran todo lo que te exigía normativamente, hay que implementarlo. No quiere decir que ahora no haya que hacerlo, pero vamos por fases. Y esa fase inicial es precisamente esos estándares que nos da esa resolución, la 0312, y esos estándares es acorde al tamaño de la empresa. Entre más grande, tiene más estándares. Y tiene mucha lógica porque no es igual el señor que a lo mejor es el caficultor, que tiene 3 trabajadores, que Ecopetrol, que tiene toda una infraestructura, que tiene N cantidad de profesionales y puede hacer una mayor inversión. Usted mencionaba, hablemos de la empresa pequeña, la que tiene 5 más trabajadores, me decía que son 7 estándares. Sí. ¿Qué estándares son? ¿Cómo es esa etapa de implementarlos uno a uno? Listo, mira. Los estándares, podríamos decir que inicialmente en este tipo de empresas son de una menor exigencia. ¿Cuáles son? Que pague su seguridad social, que tengan una identificación de peligros, evaluación de riesgos, que esta debe ser participativa, que la gente participe en la investigación y reporte esos riesgos que presentan. ¿Qué más debe tener? Los exámenes médicos periódicos, que obviamente las empresas hagan ese seguimiento a las condiciones de salud. Hombre, que tenga una persona que haya diseñado ese sistema de gestión, entre otros. Para uno tener la puntualidad de todos estos estándares, lo más sencillo es consultar la norma, porque está especificado uno por uno con los criterios de implementación y los criterios de calificación. Cuando en las empresas se hablan de esos comités, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el de Convivencia Laboral, el de las brigadas de primeros auxilios, ¿todo eso hace parte del sistema de gestión? Sí. Todo eso hace parte del sistema, pero todo eso no hace parte de cada uno de esos estándares por tipo de empresa. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si uno se va a la normatividad, dice de que la normatividad en la conformación del comité paritario, dice de que una empresa con menos de 10 trabajadores debe tener un vigía como mínimo. Pero ¿qué sucede con esta norma? Si uno va a la 2013, no aparece el vigía por ningún sitio. Entonces se genera un choque y uno dice, ¿qué hago? Pues el choque se resuelve de una manera muy sencilla. En el derecho hay un principio de aplicación de norma y ese principio es que prima la norma que es particular como tal en el concepto sobre la norma general. Entonces aquí hay una primacía normativa sobre ese concepto de que en empresas de clase de riesgo 1, 2 o 3, con menos de 10 trabajadores, no tendrían que tener ese vigía. Hablemos de esa clase de riesgo para las personas que no saben qué es. Sandra, qué importante la pregunta. Mira, esa clase de riesgo básicamente lo que está diciendo es cómo es el riesgo que tiene esa empresa frente a sus trabajadores y su actividad económica. Y te doy un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo que haya una persona trabajando en el sector minero que esté expuesta a manejo de explosivos, a que un talud de pronto se desprenda y lo tape, a una persona que hay en una oficina que a lo mejor su riesgo va a ser que tenga un problema de túnel del carpo o por malas posturas esté expuesto a una condición de estas. Entonces, el primero sería una clase de riesgo 1 y como es clase de riesgo 1 paga menos. Paga menos el empleador en riesgos laborales, pero el que es clase de riesgo 5 va a tener unos aportes adicionales porque existe una mayor probabilidad de que se genere un accidente. ¿Y qué sucede? Que obviamente si el riesgo del accidente es mayor, los aportes deben ser mayores porque ese trabajador si se accidenta puede tener consecuencias más graves que el de la clase de riesgo 1. ¿Y cómo se establece esa clasificación? Mira, ya eso es una norma que tiene las ARLs como guía, básicamente para identificar porque está estandarizado.
Hay unas listas y dicen, vea, tales actividades son clase de riesgo 1, estas son 2, estas son 3, y tienen un código que se llama el código SIU. Bueno, pasemos al tema ahora del control. Se creó ese sistema de gestión, se cumplieron con esos estándares que se exigen de acuerdo a la empresa. ¿Cómo se hace control a que realmente se cumpla lo que dice en el papel? Bien, mira, el control en primera instancia debe estar por parte del empleador. Es la primera persona porque él es el responsable, como lo decía antes, de garantizar la seguridad y protección al trabajador. Pero el trabajador también tiene obligaciones y esas obligaciones del trabajador están en el cumplimiento de esas normas de seguridad y salud en el trabajo y el cuidado propio de su salud. Y uno creería, venga, es que hay una norma para decirme que yo me tengo que cuidar. Realmente sí la hay. Si uno se va a lo que es el Decreto Ley 1295 de 1994, por allá en el artículo 22, habla precisamente de eso, de que el trabajador está en la obligación de su cuidado y salud y también de participar activamente en la prevención de riesgos. Eso desde la parte de empresa. Ahora, las ARLs también tienen obligaciones. Esa obligación es básicamente ¿cuál? La de dar a ese empleador las orientaciones que sean necesarias para implementar su sistema de gestión. Y a nivel estatal también hay obligaciones. El Ministerio del Trabajo tiene la obligación de que por medio de las ARLs y que por medio de todas las entidades que tiene a su control le hagan seguimiento a que estas normas también se apliquen. Incluso las ARLs tienen algo que se llama supervisión delegada. ¿Que la supervisión delegada qué es? Es cuando el Ministerio del Trabajo no tiene, digámoslo así, la cantidad de profesionales suficientes para llegar a todas las empresas, delega parte de esa supervisión en los funcionarios de ARL cuando van y visitan y validan que las empresas sí estén haciendo lo que es correcto en seguridad y salud en el trabajo. John Brady, estamos hablando de este tema de las empresas, de los equipos de trabajo. ¿Cómo funciona esto en el tema de contratistas? Que ellos Bien. Obviamente pagan su seguridad independiente, tienen su ARL, pero de una forma diferente. Mira, en el concepto de contratista hay que tener primero muy claro el mismo concepto de contratista, porque nosotros hay veces le decimos contratista al señor que escasamente es un trabajador independiente, que tiene una subordinación y que no tiene recursos propios para atender un proceso. El contratista como tal es el que tiene esa capacidad de contratar, de que las personas que tiene, él puede tranquilamente pagar todo su sustento y él como tal, al ser empresa, tiene que tener el sistema de gestión. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Y te aporto un poco más, es de que las empresas tienen que hacerle seguimiento a sus contratistas. Entonces, te decía inicialmente que esto también es un factor comercial. ¿Por qué? Porque sencillamente usted como empresa tiene que velar que sus contratistas estén cumpliendo. Y por eso es que ahora a todas las empresas les exigen que le traigan los certificados de avances del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y esos avances deben ser dados y certificados por las ARLs. Entonces, tu contratante tranquilamente te podría decir, para continuar el año entrante con nuestro proceso, debe subir su calificación en el sistema de este porcentaje a este. Vamos a hacer una pausa nuevamente en nuestra conversación porque tenemos pregunta de televidente. Miremos de qué se trata. Hola, mi nombre es Benjamín Vélez y tengo una pregunta para el abogado. ¿Qué le recomienda a una empresa pequeña que no tiene la capacidad para implementar la seguridad del trabajo? Mira, lo más importante es que esa empresa, por más pequeña que sea, tiene que tener muy claro que el sistema de gestión debe ser implementado en todo tipo de empresa. Eso es lo primero. Hombre, que si no tiene la infraestructura económica de tener un profesional o una persona de tiempo completo, que al menos diseñe esa persona todo lo que es el sistema de gestión. Y que ya, si es una empresa, como te digo, clase de riesgo 1, 2 o 3, con menos de 10 trabajadores, inclusive la norma permite que se forme una persona en 50 horas virtuales y que esa persona pueda llevar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es la única clase de riesgo donde se permite eso.
porque ya en los otros sí tiene que haber unas personas con formación que orienten y lleven el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Alguna otra recomendación para esas empresas o contratistas que lo mencionábamos ahorita que no tienen la capacidad económica de implementar ese sistema? Mira, hay algo, y es que el sistema de gestión lo debe ver similar como cuando paga un contador. O sea, tú tienes que tener una persona que lo respalde, y ese sería el mejor ejemplo. Y que adicionalmente este tipo de empresas, si no tienen la infraestructura, hombre, pídale a la ARL que los asesore. Y no puede existir el concepto de que la ARL no viene, porque es que la ARL debe de asesorar, es una de sus funciones legalmente que debe tener. Sí, y me disculpan lo que voy a decir porque puede generar un poco de presión, pero si a una ARL en algún momento no atiende los servicios de un empresario, este podría escribirle a esa ARL por medio de un derecho de petición, poniéndole copia al Ministerio del Trabajo, y sería un mecanismo de presión muy fuerte para recibir la asesoría que estas personas requieren. Volvamos, John Freddy, a ese tema de los comités y esos grupos que se deben formar al interior de la organización como manera de prevención también de ciertos aspectos, y es qué empresas deben conformar esos comités, cómo lo deben hacer. Listo, mira, los comités, los que estamos hablando, integrándolo, son grupos de participación, y esos grupos de participación legalmente deben estar establecidos. Hombre, si usted tiene más de 10 trabajadores, no le dé más vueltas, conforme los comités, conforme tanto el comité paritario, conforme el comité de convivencia, conforme esas brigadas, porque todos estos comités son necesarios y no por una norma, porque es que el comité paritario tiene funciones específicas, apoyar en inspecciones, apoyar en investigaciones de accidentes de trabajo. ¿Qué sucede generalmente cuando hay un accidente grave? Viene el Ministerio del Trabajo y lo primero que te va a pedir son las 2 últimas copias de las actas del comité paritario. Y tú cuando las lees vas a identificar de inmediato si esas actas fueron fabricadas o realmente fueron realizadas. Y te lo digo porque muchas veces se hacen actas y se firman sin tener conciencia de qué es lo que se está haciendo. Y eso es delicado porque eso hace parte de documentos que pueden ser utilizados en procesos jurídicos. Comité de convivencia, fundamental que lo tengas porque es que es la base para evitar acoso laboral. Y hay que tener en cuenta que el acoso laboral tiene 8 diferentes modalidades de acoso, que no es únicamente el acoso por la carga laboral, no. Está la desprotección laboral, la inequidad laboral, y etcétera. O sea, siguen estando los parámetros. Ahora, con la brigada de emergencia, pues, ¿cómo no va a haber una brigada en un sitio que en cualquier momento pueda haber un accidente y que se requiera atender a una persona? Es tanto nada más como por esa responsabilidad moral hay que tenerla. ¿Esos integrantes de esos comités reciben alguna orientación? Porque lo mencionaba usted, el comité paritario realiza investigaciones de accidentes laborales, el de convivencia de acoso laboral. ¿Cómo se les explica esa investigación? Mira, en todo el contexto de lo que hemos hablado de los comités, hay una obligación muy grande de las ARLs en cuanto a la conformación y capacitación. Si tú miras los planes de formación que todas ellas manejan, tienen un enfoque muy fuerte a estos temas. Y básicamente el ingresar a una página de una ARL, lo primero que te vas a encontrar es con este tipo de formaciones. ¿Qué otras obligaciones, John Freddy, tienen esas ARL con los empleadores? Bien, mira, no solo con los empleadores, sino también con los trabajadores. Hay unas obligaciones que no son solo la formación y la capacitación. Las ARLs tienen que tener vínculos con lo que son entidades de promoción de salud, con las instituciones prestadoras de servicio. ¿Para qué? Para que en caso de un accidente, de una enfermedad, exista el trámite directo que pueda generar una atención en salud adecuada hacia estos trabajadores. Porque si no va a ser un acabose andar con un trabajador de un sitio a otro para que lo reciban en su atención. Eso en cuanto a lo que es atención básica, pero va un poco más allá, porque también hay obligaciones económicas cuando un trabajador tiene una incapacidad, cuando es una incapacidad parcial permanente, una persona que a lo mejor pierde una facultad,
pero puede seguir trabajando, o cuando tiene una incapacidad que ya le genera una invalidez y que hay que pensionarlo. Todo esto hace parte de lo que las ARLs deben suministrar hacia los trabajadores. Hablemos o pongamos un ejemplo, y es el caso, lo que venimos viviendo hace más de año y medio con respecto al coronavirus. Las ARL están obligadas a brindar herramientas a las empresas para manejar este tema con los empleados. Claro, mira, en cuanto a lo que es el tema del coronavirus, todas las ARLs han hecho un esfuerzo muy grande en cuanto a formación y capacitación. No se puede desconocer. Incluso lo que es en sitios como hospitales llegaron a suministrar elementos de protección personal. Ahora, frente a los hospitales también se ha reconocido este tipo de eventos como accidentes de trabajo o enfermedades laborales, o sea, como enfermedad laboral, corrijo, porque antes esto no existía. No se reconoce como enfermedad laboral en actividades que no sean del sector salud. ¿Por qué? Porque no es fácilmente identificable dónde se trae el contagio. O sea, un señor que trabaja en una carpintería y tiene coronavirus, no se podría argumentar fácilmente que es por la condición del trabajo. Hemos mencionado ya la obligación que tiene la ARL con las empresas, con los empleados, la obligación obviamente de la empresa, pero ¿cuáles son las obligaciones de los trabajadores con respecto a este tema? Mira, básicamente el cumplimiento de las normas, que es fundamental, el cuidado propio de la salud, como lo habíamos comentado antes, porque si el trabajador no tiene esa disposición, primero que todo está atentando contra su propia salud y está infringiendo normatividad exigente. ¿Qué te podría complementar? Y es las obligaciones del empleador, porque el empleador también tiene obligación con la ARL y es generar los pagos de manera oportuna y de manera completa. ¿Qué sucede cuando un empleador no realiza los pagos a la ARL y un trabajador sufre un accidente? Y vámonos al peor de los casos, el accidente es mortal. Lo que llega a suceder en ese instante es que ese empleador está asumiendo por completo los gastos que trae ese proceso frente al trabajador, y ahí entra un concepto que se llama pensión-sanción. Y como el nombre lo dice, es una sanción que se impone al empleador donde éste tiene que pagar la pensión que le corresponde a los familiares de la persona que ha fallecido. John Freddy, se nos está acabando el tiempo, pero una última pregunta. ¿Cuáles son los principales motivos, creo que va muy relacionado con la respuesta que nos acaba de dar, por los que se sancionan las empresas con respecto a este tema de sistemas de gestión? Claro, Sandra, mira. Yo diría que el principal es que no tienen la fase documental, o sea, hay que partir desde las bases, los inicios, y la base es el sistema en la fase documental, después en la implementación de lo que dice ese documento. Y hay algo muy importante que los empleadores muchas veces omiten, y es los grupos de los que habíamos hablado antes. O sea, si no existen estos grupos, pues obviamente hay grandes problemas. Y fuera de eso se está limitando la participación de los trabajadores hacia la seguridad y salud en el trabajo. Entonces esos son como los principales motivos por los que se generan sanciones. Pero es importante resaltar, tienen que existir los grupos y llevar la documentación necesaria. Exactamente, Sandra aprendió muy bien la lección. A ustedes televidentes también muchas gracias por haberse conectado con nosotros y ser fieles a este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria, desde AUPAN Televisión. Nos encontramos, por supuesto, en una próxima emisión. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.